cuentan, por lo que tienen que convivir a diario, cómo tienen que tratar de rescatar a veces a chicos de 17, 18 años, personas de 50, 55 años que entran llorando y les dicen a los médicos, hablen con mi familia y díganles que estoy acá y no sé si los voy a volver a ver. Es tremendo. Lo que está pasando en Italia lo voy a resumir con varias cosas. Primero, cifras. En este momento, 10.779, última cifra de Johns Hopkins. Acordemos que acá la tasa de mortandad respecto de diagnosticados supera el 10%. Sí. Que no es normal, no es la norma del virus en el mundo. Acá hay un problema de variables. O no están diagnosticando, o tienen los diagnósticos abajo, problema matemático, o tienen un problema mucho más serio de salud pública del que ni siquiera nosotros nos estamos enterando e informándole a usted. Quizá ellos mismos no lo sabían. Tal cual, tal cual. Hay que esperar a ver qué pasó. Porque ya en Italia hay que preguntar, ¿qué pasó? Totalmente. ¿Qué pasó? Y eso no se condice en nada con, por supuesto, el llanto de 10.800 familias, y para el final de nuestra emisión de Más Info van a ser más familias que tuvieron que despedirse de seres queridos de esta manera, en estas condiciones. En soledad, en la soledad más absoluta. Los seres queridos en soledad porque tienen que estar aislados, no pueden estar con otros. Los médicos viviendo jornadas laborales de 24, 48, 72 horas sin dormir. Y hay muchos médicos que salen de ahí y deciden, por ejemplo, pasar la noche en la puerta de su casa, pero en casas rodantes, porque no quieren llegar a su casa y pensar la posibilidad de contagiar a los miembros de su familia. Fíjate cómo son sus días, ¿no? Exacto, exacto. Los que están aislados no solo son los pacientes, sino también son los médicos y sus familias que viven en la mayor de las incertidumbres. Porque, por supuesto, hay varios temas acá. Uno de esos temas es que en un momento hubo un faltante de equipo de protección. Si en ese momento lo hubo, la pregunta que vos tenés como profesional de la salud es si en ese momento yo me lo agarré y lo estoy incubando. Exactamente. Es la primera pregunta. La segunda pregunta que hay es que en muchos casos, con equipo de protección, de todas maneras el virus sigue dando vueltas, porque es tan poco conocido que muchos, recordemos, tienen 3 meses de vida, o al menos 3 meses de estudiado el COVID-19. Es desconocido. Claro, es desconocido. Entonces no saben, por ejemplo, exactamente, a pesar de las láminas que anduvieron circulando en internet, no saben si vive más de lo que se estima o menos también. Entonces, como no se sabe exactamente cómo funciona el virus, muchos médicos viven en la absoluta y más grande de las incertidumbres. Las personas que no están contagiadas viven el día a día como pueden, con aplausos, con videollamadas, incluso con misas. Miren esta imagen de una misa desde una terraza. Diego, esto fue en Nápoles. Sí, ese es el techo de Santa María de la Salute, donde, por supuesto, qué parroquia tocó, ¿no? Santa María de la Salud, donde se hizo una misa desde el techo para la gente, para ahí los napolitanos, porque, por supuesto, hay grandes problemas para la congregación, no se puede ir a la iglesia, pero en un momento como este la religión es un elemento muy importante, así que en Nápoles ha habido una famosa misa desde una terraza entre tantas particularidades que la iglesia ha regalado. También ha regalado algunos memes divertidos, con sacerdotes equivocándose al apretar distintas funciones del teléfono, etcétera, pero digamos, una cosa complementa a la otra, una de cal y una de arena, ¿no? Bueno, vemos la misa en una terraza de un edificio en Nápoles y un poco seguramente recogiendo el guante de la bendición especial y mundial, ¿no? Que la vivimos en vivo nosotros el viernes a partir de las 14, la hora 18 de Italia, del Papa Francisco, una bendición al mundo desde Roma. Impresionante esa imagen de la Plaza San Pedro completamente vacía. Una misa que es tan especial que la da solamente 2 veces al año, lo decíamos, en Navidad y en Pascuas, y decidió el viernes pasado brindarle este mensaje al mundo con algunas frases que a mí me quedaron muchísimo. En este barco estamos todos, nadie se salva solo, la posibilidad que tenemos de salir de esta situación mejores y solidarios. Sí, mejores y solidarios, ¿no? La gran pregunta, porque en este momento muchos en todo el mundo quizás están faltando a la solidaridad. Y concretamente lo que está pasando en muchos lugares es una cuestión de insumos, donde se están tironeando distintos países
por obtener desde respiradores hasta barbijos. Esto viene pasando desde el inicio de la pandemia. Y por otro lado también solidaridad, como vemos, por ejemplo, simplemente como nota al pie de lo que te estoy contando, Alemania aceptando cada vez más enfermos críticos de toda Europa para que vengan a los hospitales alemanes. Y acá estamos viendo las imágenes del Papa Francisco, ¿no, Vivi? Muy impactante, muy impresionante, una Plaza San Pedro completamente vacía, la posibilidad incluso de seguir la palabra del Papa, podían tener la posibilidad de hacerlo las personas con discapacidad o incapacidad auditiva, porque lo podían hacer a través del lenguaje de señas. Allí veíamos el momento exacto en el que el Papa toma asiento para brindar, como les decía, esta bendición especial, la misa Urbi et Orbi, que se da solamente 2 veces al año, en Navidad y en Pascuas. Pero bueno, la situación mundial es tan triste y tan difícil de calcular que el Papa decidió bendecir al mundo desde Roma, haciendo este pedido concreto. Y ayer un poco lo repitió en el Ángelus del mediodía, ¿no? De nuestro mediodía a la tarde de Italia. En este barco estamos todos y nadie se salva solo. Nos quedamos en Italia con la información, porque esto que vos no venís repitiendo, Diego, es interesante, ¿no? Las localidades que no dan abasto para atender funerales, y esto es lo que está pasando en una pequeña localidad de Italia. Sí, la iglesia de San José la iglesia de San José en el norte de Italia con 90 ataúdes. 90 ataúdes. Y es una iglesia muy chiquita, digamos. Muy chiquita, una localidad muy chiquita. Sí, de pueblo. Acá, estamos viendo las imágenes del padre Mario Carminati. Allí en la iglesia de San José, un lugar mínimo 90 ataúdes. Este es todo el servicio que se les puede dar, porque recordemos que por una cuestión de salud pública hay que incinerar todo esto. Hay que cremar directamente, ¿no? Sí, hay que cremar directamente. Les trataron de dar algún tipo de servicio a estos 90 feligreses, claro, de la parroquia de San José, aquí en el norte de Italia. Se trató de hacer lo mejor posible y luego, no sé si la secuencia lo llega a recoger, tuvieron que aparecer ya directamente con autoelevadores para llevarse 45 ataúdes, que es todo lo que se pueden llevar. ¿Y el resto? El resto tiene que quedar en la iglesia porque no hay dónde ponerlos, Vivi. No hay dónde ponerlos. Es muy triste. Y además pienso en las familias muy religiosas que están, por supuesto, completamente en contra de que a un ser querido se lo creme, ¿no? Y acá la religión tiene que quedar completamente al margen, porque no hay otra forma de resolverlo. Por eso justamente este es un lugar donde justamente el informe de Reuters databa eso, y que esto era lo mejor que podían hacer para un poco acomodar las creencias religiosas con las necesidades de salud pública. Claro. Algún tipo de velorio en la iglesia, que vaya pasando algún que otro familiar muy de a poco, muy despacito, nada más que sin eso. Ingresos grandes de gente, y que lentamente haya algún tipo de servicio religioso, pero que después, por supuesto, la realidad del COVID-19 se impone y hay que hacer lo que hay que hacer. Ya vamos a hablar de España, que lamentablemente a esta hora supera en cantidad de infectados a China. Pero antes me quiero detener en China y puntualmente en Wuhan para que nos dé detalles de el reporte de cifras, digamos. Las cifras que nosotros conocemos, ¿son las cifras reales? Mira, vamos con las cifras que tenemos en la